Para continuar con nuestro programa, escucharemos ahora la disertación del economista Martín Teta. Una presentación fácil hace 3 días, digamos, ¿no? Incluso con todo lo que había pasado desde abril, pero ahora la verdad que el panorama es bastante más complejo. ¿Ustedes se acuerdan de aquella famosa frase de Clinton que en la campaña del 92 en Estados Unidos dijo, es la economía estúpido, como que el foco estaba en la cuestión económica, y yo voy a empezar la charla haciendo una postura completamente distinta. Yo creo que nunca fue más al revés acá. Acá es la política estúpido, digamos, si uno pudiera ponerle algún título a la situación, porque puntualmente lo que estamos viviendo ahora es una crisis de desconfianza fenomenal en la conducción política. Esencialmente. Es decir, no hay tanta discusión técnica cuando uno mira los valores fundamentales. Es decir, ¿por qué necesitábamos un dólar tan alto si desde el punto de vista de la cuenta corriente buena parte de los problemas de déficit de cuenta corriente que tenía la Argentina, traducido al castellano, esta cuestión de gastar más dólares de los que generábamos, ya con un dólar de 30 alcanzaba y sobraba para corregirlos? No, ¿por qué era necesario un dólar de 40? El resto, el salto de 30 a 40, evidentemente no refleja una cuestión fundamental, lo que los economistas llamamos un problema de fundamentos de la economía, sino que es casi una cuestión de confianza, 100%, en la conducción económica, y tampoco se ve reacción, y un poco de eso vamos a discutir ahora en un momento. Yo también voy a postular que en parte la causa de la crisis, que comienza, como algunos decían, en abril, pero en realidad tiene muchos indicadores de que se venía incubando con antelación a abril. Es decir, muchas de las causas desembocaron en la devaluación fuerte que vimos en el mes de abril, en la última semana de abril, pero lo cierto es que el gobierno cometió muchos errores desde que ganó la elección de 2017 en adelante. Empezando porque abandonó la lucha contra la inflación en diciembre, en aquella famosa conferencia de prensa del Día de los Inocentes, justamente, del 28 de diciembre, después porque quemó todo el capital político que tenían a aprobar una ley, que era la reforma previsional, que era importante, pero sacrificó en el medio la reforma probablemente más importante para el sector productivo, que era la reforma laboral, le quedó inconclusa, no la pudo ni siquiera presentar, y la reforma tributaria salió por la mitad, inclusive con la necesidad de negociar con la oposición el famoso impuesto a la renta financiera, que fue uno de los grandes problemas que generaron, o que por lo menos detonaron esta crisis cambiaria que vimos y que todavía parece que no terminamos de resolver. Después es cierto, Argentina, en ese contexto internacional, el presidente usó la metáfora de la tormenta. Bueno, sí, es verdad, la tormenta existió, la tormenta afectó a todos los países. Si uno mira los datos, uno ve qué va pasando, por ejemplo, con el dólar en el mundo, que es la línea negra que tienen acá. El dólar se fortalece desde mediados del año pasado, crece fuertemente la fortaleza del dólar y parece un espejo ese gráfico. Las monedas emergentes, que es la línea que vemos en rojo, se caen mientras el dólar se fortalece en el mundo. O sea que eso, sí, es verdad, hubo un problema en el mundo. Hay un fortalecimiento del dólar en el mundo. Se cayeron en general las monedas emergentes en el mundo, pero cuando uno mira cuánto se habían caído en el año las monedas emergentes, claro, les aclaro, este es un gráfico que muestra cuánto cayó Argentina, este es el gráfico hasta el jueves, digamos, ¿no? Acá todo cambió en 2 días. Pero, digamos, la magnitud cambió, nada más no me alcanzaría acá para poner dónde queda más o menos Argentina. Pero, fíjense, sí, todas las monedas se devaluaron, pero Argentina es la moneda que más se devaluó ahora con la devaluación de estos últimos 2 días, la moneda que claramente se devaluó más, luego la lira turca. Pero, evidentemente, hay un problema adicional. ¿Por qué esa situación financiera o ese estrés financiero internacional le pega más fuertemente a la Argentina? Y la respuesta es muy fácil. La respuesta es muy simple. El déficit fiscal en Argentina, sumando todos los sectores de gobierno, sumando también el cuasifiscal del Banco Central, son prácticamente 7 puntos del producto. Y todo el ahorro en la Argentina son 14 puntos del producto. Entonces, cuando vos tenés financiamiento afuera para el déficit, no pasa nada. Te financiás afuera, todo bien y seguimos creciendo, ningún problema. Pero cuando se te cierra el financiamiento externo y te das vuelta, no tenés agua en la pileta acá. Si tenés que financiar 7 puntos de déficit en un mercado que tiene un ahorro de 14 puntos, te tenés que llevar la mitad del ahorro de todo el mercado. Y si vos te llevás la mitad del ahorro de todo el mercado, al sector privado no le queda nada. Lo cual tiene como consecuencia que se hace mucha menos inversión. La mitad de la inversión, ustedes saben, es construcción, así que ya les cuento el resto de la película.
Con lo cual, el primer perjudicado en que se cierre el financiamiento externo para la Argentina es la inversión y con particular dureza en el sector de la construcción. Esto está claro. Vamos, no es casualidad lo que manifestaron recién acá todo el mundo. Entonces, por eso reacciona, por eso le pega tan fuerte a la Argentina, porque todo el mundo se da cuenta que Argentina no tiene resto para financiar esos 7 puntos de déficit en el mercado interno. En cambio, si vos sos Chile, ¿por qué no le pegó tanto a Chile? No le hizo nada a Chile, ni cosquillas. Porque Chile tiene 2 puntos de déficit. Y cuando se da vuelta porque se le cierra el financiamiento externo, tiene 24 puntos de ahorro interno. Entonces, se lleva nada más que 2 de esos 24 que hay en el mercado interno, no le hace ni cosquillas. No pasa nada, sube un poquito la tasa de interés en Chile, ajusta un poquito la economía, no pasa nada. Pero acá la magnitud es bastante más violenta. Entonces, sí, hubo evidentemente un factor externo, cayó la confianza externa en la economía argentina, pero ese es un factor que tampoco empezó en abril. Acá tienen ustedes el salto de abril con la devaluación de abril. Miren la confianza en la economía. Este es un índice que es el índice más importante para entender lo que va a pasar en los próximos meses en la economía argentina. Es el índice de riesgo país. ¿Cuánto pagan los bonos argentinos? ¿Cuánto le cuesta al gobierno argentino colocar deuda afuera? La verdad que desde que asumió Macri para acá venían haciendo las cosas bastante bien hasta fines del año pasado. Venía costándole cada vez menos financiarse a la Argentina. Y esa era parte del esquema del Excel del gradualismo. El Excel del gradualismo te decía, sí, nos endeudamos mucho, crece la deuda, pero cada vez pagamos menos intereses sobre esa deuda. Entonces la mochila de intereses, el costo financiero para nosotros no es un problema porque total baja fuertemente el costo al cual nos estamos financiando. Eso fue cierto hasta fin de año, pero desde fin de año empezó a crecer el riesgo país. Incluso antes de la crisis de abril, incluso antes de la tormenta externa, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay un problema interno también bastante importante. Por supuesto, ahora voló, ¿no? Y este gráfico de vuelta es hasta el jueves, ahora estamos acá arriba. Ahí es una de las claves, la clave de sustentabilidad del modelo es una clave que con ese riesgo país es absolutamente insustentable. Más alto el riesgo país, más rápido hay que cerrar el déficit y por lo tanto más feroz tiene que ser el ajuste fiscal. Y cuando el mercado no ve que el gobierno dé señales concretas de avanzar en ese sendero de ajuste fiscal, es que pasan las cosas que pasaron esta semana, por ejemplo. Es decir, el reclamo, lo que está gritando el mercado es, señores de la clase política, muestren cuál es el camino con el cual van a ustedes a dejar de usar tanto ahorro externo, van a dejar de tener tanto déficit. Y eso parece que les cuesta mostrarlo. Pero además hay un problema de confianza interna. Y esto también es clave para el sector de ustedes. Porque este es un índice que, como dice Willy Cohen, mide la calle. No son especialistas ni son empresarios. Es una encuesta que hace Universidad de Itela, 1.200 personas de todo el país. Les pregunta cómo ven su situación personal, cómo ven la situación de la economía y su predisposición al consumo de bienes durables, que son autos y casas, básicamente, y electrodomésticos. O sea que esencialmente estamos viendo cómo le pega de lleno al sector de ustedes. Y cuando ustedes ven, acá hay 2 cosas que se ven claramente. Y por eso yo hice también la pregunta del dólar, ¿no? La primera es que la gente entiende mucho de economía en Argentina. Todo el mundo ve venir las cosas bastante bien. Acá nadie lo agarra desprevenido lo que está pasando. Fíjense, esto se empieza a medir desde marzo del 2001. La gente vio venir la crisis del 2002 perfectamente. Pero acá pasa una cosa rara, miren. Y es importante por lo que está pasando ahora ver esto. Este es octubre, el peor momento de la serie de la historia es octubre del año 2002. Es probable que el mes que viene, cuando salga el índice de septiembre, es probable que septiembre esté más o menos en este nivel. Es probable que septiembre sea similar a lo que fue en términos de la sensación de la calle, una situación parecida. No estoy diciendo con esto, quiero ser claro, porque a veces hay gente con grabadores y después salen cosas en los medios. No estoy diciendo que esta es una situación parecida al 2001-2002, no tiene nada que ver. Después lo dejamos para las preguntas, si hay alguna pregunta al respecto, absolutamente nada que ver. Pero en términos de la sensación térmica de la gente, sí se siente mal. ¿Por qué? Básicamente por la devaluación. Pero fíjense una cosa notable, entre octubre del 2002 y marzo del 2003 voló la confianza. La confianza se dio vuelta así en Argentina. Tardó 6 meses nada más en restablecerse la confianza de los consumidores. 6 meses nada más. Para marzo del año 2003, la macroeconomía argentina, sin embargo, estaba pasando por un momento dificilísimo. Marzo del 2003. El dólar se había ido de 1 a 4 después, pero claro, ¿qué había pasado entre octubre y marzo? Había bajado de 4 a 3. Ahí está la clave.
Porque incluso con un dólar de 3 que había en marzo del 2003, el dólar de 3 era un dólar de 60 mangos de hoy. Imagínense, estamos asustadísimos con el dólar de 40. Bueno, imagínenselo en 60. Eso era marzo del 2003. Y además no había habido paritarias, no había paritarias en el 2002, en el 2003, recién en el 2005 empezó a haber paritarias. O sea que vos lo que tenías era los salarios reales 30% abajo. La capacidad adquisitiva de los salarios 30% abajo, 25% de desempleo. Con lo cual la capacidad adquisitiva de la clase media estaba hecha pelota completamente. Ingresos, si vamos a medir por ingresos, la verdad que la capacidad de consumo de la población era nula, por decirlo en términos en francés, digamos, corto. Era bastante baja y sin embargo voló la confianza. O estamos todos locos en la Argentina, o evidentemente nos formamos la confianza con otro criterio. ¿Y cuál es el criterio clave acá? El termómetro para todo el mundo es el dólar. Por eso estamos tan preocupados con lo que pasó esta semana. Claro, habíamos tocado el infierno en julio del 2002. El dólar había estado en 4, que prácticamente en ese entonces eran como 80 mangos de ahora. El dólar había tocado 80 pesos. Claro, 6 meses después el dólar salía 60 pesos y 60 parecía barato. Parecía atractivo, parecía que lo peor había pasado, parecía que la economía estaba rozagante porque de golpe en Argentina bajaba el dólar, que parece una cosa increíble. Pues si a ustedes les dicen, hubo algún momento en la historia argentina en que bajó el dólar, le hacen una encuesta, el 90% de la gente le dice que no. Sí hubo momentos en que bajó el dólar. En general eso recompone mucha confianza. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que la clave central en términos de la estabilidad del dólar, por eso hice la pregunta 2 o 3 veces acá en la mesa, a ver si importaba tanto el nivel o lo que importaba era la estabilidad, porque lo que nos muestra el indicador este es que una vez que se estabiliza el dólar, y de hecho se empieza a apreciar el peso, lo que vemos es que la confianza empieza a volar. Y eso tarda 6 meses. En 6 meses se recompone la confianza y se da vuelta el ciclo del consumo. Después siguió la confianza alta, esta es la crisis del campo, pero después de la crisis del campo, que fue la única crisis en la cual no cae la confianza por una devaluación, en el 2009 cayó por la devaluación, este es el cepo, el día que pusieron el cepo en noviembre del 2011 se derrumbó, después se derrumbó con la devaluación de Kicillof, una de las más grandes, después se volvió a caer con la devaluación de Macri, ni bien asumió, y después ahora se volvió a caer con la crisis esta, también con devaluación.